En la cadena SER, Hoy por Hoy Sierra, Vanessa Núñez. Venga, pues ya estamos de vuelta afrontando la última media hora del programa en esta mañana de lunes. Y como todos los lunes, hoy tenemos ya en el estudio de Hoy por Hoy SER Sierra a Carlos y a Soraya. Muy buenos días a los dos y bienvenidos. ¿Qué tal estáis? A ver, que nos escuchamos ahora. Ahora sí. Ahora sí, muy perfecto. Además, hoy nos vais a hablar de un tema, vais a desmontar un mito. Sí, varios. Vamos a intentar desmontar varios. Entre ellos que el alcohol y la marihuana son positivos para paliar el malestar psicológico. Correcto. El por qué hemos elegido este tema es porque cada vez es más frecuente encontrarnos en consulta que los pacientes nos dicen que una dinámica que establecen es que al volver del trabajo, al finalizar el día, suelen consumir ambas sustancias. No nos preocupa tanto la cantidad, que sí, que es un factor, efectivamente, no tanto es así como la función que cumple en las personas y en los seres humanos. Vosotros, Soraya, estáis notando que va creciendo el número de personas que acuden a vosotros para pediros ayudas en este sentido. A ver, a veces ni siquiera son conscientes del efecto que tiene el alcohol u otras sustancias sobre a nivel cognitivo, a nivel físico y a nivel emocional. Tenemos que entender que a veces ante la carencia de herramientas que nos ayuden a gestionar esas emociones, las personas utilizan elementos que les ayuden a sentirse bien. Cuando nosotros hacemos cursos de prevención al consumo de drogas, tenemos que poder hablar de que efectivamente hay dos partes. Una parte que suele ser ese resultado positivo, y digo positivo, normalmente inmediato en el consumo de las drogas. En el alcohol es muy claro, se genera como tras consumirlo en no muy grandes cantidades, se genera una cierta euforia y una sensación de desinhibición que genera mucho bienestar en las personas. Entonces, esto es positivo, por eso la gente consume alcohol. Entonces, si tuviera unos efectos inmediatos aversivos, la gente no lo haría. Entonces, esto hay que poder transmitírselo a los adolescentes para que ellos entiendan que esto es parte del proceso, pero que las consecuencias son algo que se va viendo en función de la cantidad y de la cronicidad. Entonces, que no es lo mismo tomarme una cerveza que tomarme bebidas destiladas, pues varias copas. No es lo mismo tener 14 años y tener un cerebro que se está desarrollando y por tanto ese momento es crítico y no se puede consumir este tipo de sustancias que cuando soy más mayor. Entonces, todo esto es importante y hay que tenerlo en cuenta porque a raíz de esto va a llevar una serie de consecuencias diferentes. Pero sí, como decíamos, va aumentando y a raíz de la pandemia. En la pandemia se disparó el consumo de este tipo de sustancias y ahora nos encontramos en consulta que hay un aumento significativo de personas que en muchos casos son funcionales, tanto alcohólicos como consumidores de otras sustancias, pero que ya empiezan a desarrollar un problema de dependencia a este tipo de sustancias. Uh-huh. Bueno, me habéis dejado ahí un poco desmontando mitos y demás. Claro, tiene mucho que ver la edad de inicio, ¿no? A la hora de consumir tanto alcohol, por ejemplo, como marihuana, que es de lo que estamos hablando ahora mismo. Totalmente. Los estudios acerca del cannabis, que no es que haya muchos por las restricciones legales que esto presenta, pero sí que los estudios son muy contundentes al respecto. Los consumos en menores de 25 años tienen mayor impacto en trastornos emocionales, trastornos mentales y trastornos de personalidad. ¿Por qué? Pues como decía Soraya, porque el cerebro todavía se está formando. Cuando introducimos una droga, un tóxico en el cuerpo, que no dejan de ser tóxicos, se produce una reprogramación cerebral. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el centro del placer, que se denomina el núcleo accumbens, cuando está sobreestimulado se reconfigura, es decir, va en la búsqueda del neurotransmisor estrella de todo esto, que es la dopamina. La dopamina es lo que nos hace sentir fuertes, eufóricos, poderosos, que todo está relativamente bien y porque es una falsa percepción, pero efectivamente a nivel neuroquímico se produce esta descarga de dopamina. Por eso se pone especial atención
o el foco en los menores, porque vemos que la edad de inicio del consumo de sustancias cada vez es mucho menor. El alcohol y el tabaco está ya en torno a los 11 años, mientras que la cocaína o el cannabis estamos ya hablando de 12, 13 años. ¿Pero esto por qué es? ¿Porque está más socialmente aceptado el tema de consumir, por ejemplo, alcohol a otro tipo de drogas? Pues yo creo que son ¿Culturalmente varios factores. Uno de ellos es la accesibilidad a estas sustancias. Es relativamente sencillo conseguirlas. En segundo lugar, tal y como está definido el Código Penal español, se es muy relajado a la hora de este tipo de consecuencias. Por otro lado, los grupos sociales, los institutos, amigos, etcétera, favorecen este tipo de consumos porque, bueno, pues al final todas las drogas en su conjunto son potenciadores de emociones, es decir, es llevar el estado de alegría al estado de euforia, con lo cual creo que es un cómputo de muchos factores los que hacen que esta situación sea viable. Y luego, por otro lado, el precio, ya no es que sea accesible, es que es relativamente barato, por lo tanto lo convierte todavía en mucho más accesible. ¿Cómo se recupera una persona de esto? ¿Qué terapias se pueden llevar a cabo, Soraya? A nivel mental, es que hay un impacto a nivel mental y a nivel físico. Si estamos hablando del alcohol, el alcohol es una de las grandes drogas. Es decir, desgraciadamente entendemos que al haber sido legalizado, es un elemento inocuo. Y además hemos asociado el alcohol a socializar, a grandes reuniones, a grandes eventos, a celebrar. Por tanto, el cerebro que vincula, que asocia, lo ve como algo positivo. Lo ve como algo que a veces le ayuda a esas personas que tienen ciertas limitaciones a la hora de poder afrontar ciertas cosas o de socializar, como un elemento que les favorece. Entonces, cuidado, al igual que esas personas que no consiguen regular sus emociones, no tienen el medio, no se ponen sobre ello, y esto les ayuda. Entonces, es muy fácil recurrir a este tipo de sustancias para gestionarse y sentirse bien. El problema de esto es que tiene efecto, como te decía, emocional, mental y físico. ¿Qué ocurre? El alcohol tiene de las peores consecuencias equiparables a lo que es la heroína. Es verdad que son sustancias muy diferentes, pero una persona con un alcoholismo crónico importante puede llegar a desarrollar lo que se llama delirium tremens, que lleva a la persona a estar realmente mal, incluso a la muerte, ¿no? Otras personas llegan a tener esas lagunas mentales, otras personas llegan a desarrollar pues inflamación en el hígado, que puede ser transitoria o puede llegar a derivar en una cirrosis, es decir, el hígado deja de funcionar por completo, ¿no? Entonces, tiene unas consecuencias muy graves, y desgraciadamente al consulta yo me encuentro de manera habitual personas muy funcionales, es decir, personas que no están tiradas en la calle, personas que no que jamás dirías, esta persona consume alcohol. Exacto. Por ejemplo, y que al revés le refuerzan el consumo de alcohol porque, bueno, pues salimos, oye, mira, tú como eres una persona exitosa, se te da bien, una persona que socializas bien, no tienes problemas, por tanto todo es, bueno, no hay nada sobre el que poner el foco de atención. Entonces estas personas siguen hasta que llegan a consecuencias que son irreversibles. Tenemos que entender que tenemos unos órganos y que esos órganos, entendiendo que la molécula de lo que es el alcohol es muy pequeñita y es hidrosoluble, es decir, que además de ser pequeñita y que tiene una facilidad de que cualquier membrana de nuestro organismo la absorba y que entre por ella, llega al cerebro, llega al hígado, llega al intestino, y esto hace que efectivamente los órganos, como es un tóxico, como bien decía Carlos, lo tengan que poder metabolizar, lo tengan que poder adaptar, con lo cual se acaba cargando. Las células, las membranas, el cerebro tiene impacto. Entonces, hay ocasiones en las que hay personas que consumen y no llega a tener un deterioro a nivel cerebral y a nivel hepático, pero hay personas que sí, desde edades muy tempranas. Entonces esas sí que no tienen no son reversibles. El daño es el daño y ya está. Muchas veces acaban con diálisis o con problemas mentales de demencia muy severas. En el caso de que no, pues es importante la abstinencia. Y esto es es un mensaje necesario que la gente entienda. Una cosa es una persona que consume socialmente alcohol y que, bueno, pues si deja de consumir,
pues se recuperará de alguna forma, necesitará un tiempo, pero volverá a un estado base, vamos a llamar normal, entrecomillado. Sin embargo, una persona que ya ha desarrollado un alcoholismo no tiene vuelta atrás. Es decir, se produce como una activación a nivel cerebral que hace que se necesite esa sustancia para sentirse bien. Entonces el cerebro siempre va a buscar, como decía Carlos, esa sustancia para activarse, para sentirse bien, con lo cual ya no va a haber forma de tomar mínimamente alcohol y que la persona lo controle y lo regule. Esto en el fondo es una angustia, ¿no? Tener que depender de... Porque es una situación ansiosa a no poder más. Yo, una de las mayores lecciones que he aprendido en esta profesión me vino de parte de Leandro Palacios, que es una eminencia dentro de las adicciones, y que él lo explicaba muy bien, la diferencia entre beber para estar bien y beber para no estar mal. Es eso, esa delgada línea que separa el uso del abuso de la dependencia. Y voy a poner un ejemplo rápido. Pero es que en el fondo que la gente que consume y no por ocio, en el fondo hay algún tipo de problema o trastorno. Totalmente. ¿O no tiene por qué? El alcohol es un anestésico muy potente. En el fondo, esa manera de no querer pasarlo mal es anestesiar ese malestar. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Imaginaos que quedamos este sábado los tres para tomar el aperitivo, ¿no? Como bien decía Soraya, al final aquí celebramos por cualquier cosa y nos tomamos un botellín de cerveza de 0,20 centilitros. Nosotros podemos estar contándonos nuestra vida, ponernos al día, etcétera, etcétera. El aperitivo acaba, cada uno para su casa. Bien, digamos, esta sería la función del bebedor social, ¿no? En la que el centro no es el alcohol, sino son nuestras historias. Ahora bien, si yo os digo, oye, chicas, he tenido una semana malísima y necesito, esta expresión es muy común, necesito pillarme un pedo. Aunque hayamos bebido lo mismo, la función que cumple para mí el alcohol no es la función que cumple para el resto, porque yo lo que quiero es silenciar mi malestar. Pero como está reforzado socialmente, yo no desentono. Y entonces lo puedo ocultar todo este tiempo. Sí que es cierto que dentro de las adicciones hay diferencias entre la adicción masculina y femenina. La adicción femenina tiende a ser el beber más en solitario. ¿Por qué? Porque todavía desgraciadamente que una mujer esté en un bar se sigue viendo como algo malo. A esto se le añade el estigma de ser una mala madre porque no cuidas de tus hijos, ser una persona viciosa frente a que el hombre está enfermo, pero la mujer es viciosa. Entonces esto todavía lo recrudece mucho más entre hombres y mujeres. Pero igualmente, como está tan establecido socialmente, que sí que es cierto que antropológicamente el alcohol cumple una función social. El primer consumo de alcohol o los primeros intentos de producir alcohol están situados hace 9.000 años. Cuando se ve que la degradación de la fruta, la maceración de la fruta produce etanol, que es el componente clave en todo esto. Pero lo que sí que es cierto es que es muy difícil, por lo menos en la sociedad española, centrar a la persona o que la persona sea consciente de que tiene un problema por el alcohol, por esto que estoy diciendo de ese refuerzo social. No es para tanto, todo el mundo bebe, todo el mundo celebra, si fuera tan malo no se vendería en los supermercados, ni habría tantos bares, y esto lo dificulta bastante. Claro, es lo que iba a decir, Carlos, perdona que te interrumpa, Soraya. ¿Hay reticencias por parte de estas personas que tienen algún tipo de vicio, podríamos decirlo así, con la droga, sea alcohol o estupefacientes, a la hora de pedir ayuda? Claro, ¿o tienen que tocar fondo realmente para pedirla? Y a veces ni eso. Las adicciones son muy complicadas, las adicciones a sustancias, de gestionar, porque no son solo normalmente no suelen ser solo adicciones a nivel fisiológico, sino que muchas veces pues están tapando una depresión o estados emocionales muy complicados. Esto al final es como una forma de manejarse en la vida, es una forma de regular esas emociones. Entonces normalmente se produce una negación absoluta. A mí no me pasa, yo no estoy mal, yo controlo. Esto es súper típico, ¿no? Entonces, incluso se pueden enemistar con personas a las que quieren, porque son funcionales todavía, porque son personas que siguen trabajando, que siguen haciendo cosas, que pueden encargarse, ocuparse de muchas historias. Y entonces tenemos en la cabeza la idea del drogadicto o el alcohólico desamparado, tirado en la calle, defenestrado. Esto ya no es así. En ocasiones, claro,
Si sigue su curso y si la persona queda totalmente aislada, o sea, la mayoría de personas que están en situación de calle, muchas de ellas tienen problemas con el alcoholismo, con el consumo de sustancias y enfermedades mentales asociadas importantes, ¿no? ¿Por qué llegan ahí? Pues por una historia de vida que muchas veces pues tiene un curso en donde la persona no ha podido hacerse con el timón de su barco y acaba así, ¿no? Entonces tenemos que entender que todo esto es un curso progresivo y que si no tenemos elementos que nos ayuden a poder salir de la situación, y lo que gestiona la situación es el consumo, lo que me alivia, lo que me mueve, puede ser muy grave y puede llegarse hasta un punto insospechado, ¿no? ¿Y una persona que consume alcohol, lo normal es que consuma también otro tipo de sustancias o no tiene por qué? O al final. Hay estudios que hablan de la probabilidad de que al consumir alcohol, por ejemplo, y marihuana, la probabilidad de consumir cocaína es todavía mayor, porque hay una apertura a la experiencia, hay una reconfiguración cerebral, vamos en búsqueda de la dopamina. Daros cuenta también de un factor, los efectos que en un primer momento producen las drogas, cualquiera, es difícilmente replicable, es decir, vamos a tener que consumir más de la misma sustancia para llegar a ese efecto. Y hay veces que ya no se vuelve a producir, por ejemplo, en el caso de la marihuana, que ahora hablaremos de los efectos terapéuticos muy limitados que tiene, pero al principio los primeros consumos pueden producir esa risa, esa carcajada, ese bienestar, esa afiliación o hermanamiento con el resto, pero que luego eso ya es muy difícil de volver a conseguir, porque ya se van a cruzar síntomas como la paranoia, la taquicardia, el malestar, psicosis canábicas, que son muy comunes también por una sobredosis de esta sustancia y que ya no son agradables, ya no son divertidas, con lo cual la persona se va a ver casi obligada a buscar otro tipo de sustancias que le provoquen esa sensación de bienestar. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, sí, el alcohol y la marihuana abren la puerta al consumo de otras sustancias. ¿Realmente produce ese bienestar? ¿Qué acabas de decir, por ejemplo, Carlos? No. Inicialmente sí, es lo que hablamos, o sea, esto es la euforia que te produce, por ejemplo, el alcohol inicial está ahí, nos desinhibe, hace que nuestro lóbulo prefrontal deje de coartarnos de alguna forma y nos permite disfrutar de alguna manera, pero esto es algo muy transitorio, ¿no? Tenemos que entender que en el caso del alcohol es un depresor del sistema nervioso central, con lo cual la más cantidad de alcohol, que tiene también que ver con el peso, es una cuestión de cómo se diluye en el volumen sanguíneo, ¿no? Entonces, a menos corpulencia, con menos dosis, pues efectivamente mayor es la afectación, ¿no? Y si sigo consumiendo, hasta el punto de consumir grandes cantidades, tenemos que entender que se produce el coma. O sea, esto es algo así. En lo que son el cannabis es un poco diferente. Sí puede producir, se llama droga perturbadora porque tiene diferentes efectos sobre la persona. También puede generar como esa calma, ese sentimiento de no pasa nada, se ralentiza como la visión del día a día, de la percepción de las cosas. Por tanto, es como si... Por eso hay mucha gente que consume y dices, está totalmente despreocupado y le da igual. Claro, pero tú tienes que entender que nosotros tomamos una serie de decisiones en nuestra vida, a veces muy importantes, como por ejemplo si cojo un coche, que a lo mejor se ven afectadas porque la inferencia o lo que yo veo de las consecuencias de lo que yo voy a hacer se ve afectada por esa percepción que está totalmente modificada. Entonces, creo que es importante entender que claro que sí tiene un efecto que a lo mejor puede ser desinhibitorio, que me puede facilitar a veces el socializar si soy una persona vergonzosa, que tiene una serie de elementos que hacen que se siente inferior, que no lo hace bien, y esto baja esas barreras, pero que va bajándolas hasta un punto, pues todos nos hemos encontrado, ¿no? En situaciones de estar a lo mejor en una cena de empresa con compañeros que están diciendo verdaderas barbaridades, cosas que luego sabes que se van a avergonzar por completo y que pues se deben a esa desinhibición cada vez mayor, ¿no? Entonces, claro, o sea, sí lo tiene, pero también tiene, o sea, es una cuestión de qué te da y qué te quita, ¿no? O qué consecuencias puede tener. Entonces... A ver, Carlos, ¿vosotros qué opinión tenéis sobre el uso del cannabis con fines médicos y científicos? Yo voy a dejar clara mi postura y estoy a favor de la legalización terapéutica.
que no recreativa. El consumo recreativo tiene muchas limitaciones, la edad, el entorno, la cultura, y yo no me parece un tema muy complejo de regular, y ahí no voy a entrar. En cuanto al tema terapéutico, es cierto que se sabe que para la reducción de las náuseas en periodos de quimioterapia, convulsiones, dolor, por supuesto, el dolor, el tema de estereotipias o, digamos, movimientos musculares involuntarios. Lo único que la investigación, como digo, presenta tantos problemas y trabas éticas que no hay casi estudios. Uh-huh. Ahora podemos ir a cualquier farmacia que tenemos productos de cannabidol, el famoso CBD. Hay tiendas que es de manera legal, puedes adquirir CBD en gotas, en caramelos, en infusiones, incluso fumado. Fumado, sabemos que hay una combustión, con lo cual esto va a perjudicar a los pulmones. No vale para todos. Y antes de entrar en el programa, se lo decía Soraya, ocurre un poco como con la melatonina, que se puede comprar en cualquier supermercado y pensamos que la melatonina nos va a sentar bien a todo el mundo. No vale para todo el mundo. Sí que es cierto que en países, por ejemplo Portugal, que sí que admiten la aplicación terapéutica de marihuana para el dolor, sobre todo la parte del CBD que tiene que ver con el dolor, está dando muy buenos resultados. Uh-huh. No a todo el mundo le sirve. No podemos dejar de pensar que el cerebro, al fin y al cabo, es una central electroquímica. Tenemos impulsos eléctricos y, por otro lado, funciona a base de neurotransmisores y hormonas. Tiene todo su sentido que si hay algo que no funciona bien en el cerebro, podamos introducir un químico que altere esa dinámica neuroquímica y pueda dar resultados positivos. Uh-huh. Ahora, hay que ser muy cautos, porque, por ejemplo, para los enfermos de cáncer, no a todos les viene bien un tratamiento terapéutico con derivados de la marihuana. Claro, esto está pautado además por un médico, ¿no? Y esto además lleva horas y horas de laboratorio. O sea, que esto es algo que queremos separar. Yo tuve un paciente que decía, oye, he leído por ahí que con la ketamina se aborda la ansiedad. Ya, pero no la que se compra en la calle y no en dosis gigantes. Es cierto que el isómero de la esketamina ahora mismo se ha sintetizado en productos que vaporizan a través de las fosas nasales, pero se administra en un hospital y el enfermo o sea, la persona que padece depresión no se lo lleva a su casa y está restringido solo para casos de depresión crónica. Perdón que te interrumpa, Carlos, Soraya. Para aquellas personas que tienen esto tan acusado, ¿cuánto tiempo le puede llevar la terapia? ¿En cuántas sesiones podríamos decir que deja de tener esa dependencia por este tipo de sustancias? Es que estamos hablando de algo muy complicado, que además es que tiene muchísimas recaídas. Cuando hablamos de una dependencia, de una adicción, es muy complicado. Entonces ahí no nos podemos mojar y decir, porque si no llegaríamos a generar dudas y incluso hacer sentir mal a las personas que no han conseguido vencer esta lucha tan complicada, que se sale. Ojo, porque sí, claro que sí, hay muchos casos de éxito, pero es una lucha muy dura, porque la dependencia, esto es muy terrible. ¿Y se sale charlando, hablando, dedicando varias sesiones con vosotros, o vosotros también recurrís a algún tipo de medicamento para ayudar? Hay pautas terapéuticas. Todo lo que es la medicación, antidepresivos, hay determinados elementos que nos pueden ayudar, ¿no? Que pueden ayudar a nivel más fisiológico. Pero luego, por otro lado, están esos tratamientos terapéuticos con el propio psicólogo, psiquiatra, pero también hay otro tipo de intervenciones, como son las intervenciones grupales, que suelen ser elementos que ayudan porque les ayuda a la persona a darse cuenta de cómo ha ido progresando ese malestar en las otras personas. Lo que íbamos diciendo de esa negación, en donde yo siento que controlo y a mí no me va a pasar, y yo a veces me siento como que no he entendido. Cuando yo estoy en un grupo terapéutico y veo que mi realidad es la de otras muchas personas que han atravesado y que han conseguido estar a lo mejor en un estadio ahora de superación mayor que el tuyo, te empodera, te ayuda a entender que se puede y a ver que efectivamente lo que te está pasando es un problema y es un problema gordo, ¿no? Entonces tiene una capacidad terapéutica
enorme. Entonces, sí, lo que pasa es que es lo que decimos, es algo que implica pues apoyo también familiar, tiene que haber un entorno multidisciplinar, es un poquito complicado. Claro, porque entiendo que para poder ayudar a una persona que tiene una dependencia de este tipo, tiene que ser ella la que acuda a pedir ayuda. Me refiero porque aunque quieran los familiares, pero esa persona no reconozca que tiene una enfermedad, es complicado, ¿no? Totalmente, y generalmente hasta que no hay una pérdida significativa, bien del trabajo, de la familia, hijos, padres, que bueno, es que estos procesos son muy lentos y se dan a lo largo de la vida. Entonces, tomar conciencia de esto es complejo. Yo siempre voy a abogar tanto los trastornos de la conducta alimentaria como las adicciones que se trabajan en entorno comunitario, bien sea terapia de grupo, centro de día o incluso el ingreso. El problema no es tanto desintoxicar o limpiar la sangre de estas sustancias, sino cómo va a ser, cómo construir mi día a día a partir de ahora. Pongo un ejemplo, algo que era muy común en los centros comunitarios es, oye, ¿me dais permiso para acudir a una boda, a un bautizo, a una comunión de mi sobrino, de mi ahijado, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, ¿cómo vamos a hacer? Porque por allí va a circular el alcohol. Como decía, hay una reprogramación cerebral. Ya no vamos a ser capaces de tomar una copa de vino, que nos vamos a beber lo que encontremos a nuestro paso, y trabajar todo eso es un proceso lento, no tanto la desintoxicación, pero sí la rehabilitación, porque la persona va a intentar ponerse a prueba, hay mucha mistificación o autoengaño en todo este consumo, de tal manera que vamos a decir, esto, yo ahora ya soy capaz de hacerlo, yo ya estoy bien, por una copa no pasa nada, y vuelve otra vez el círculo, con lo cual va a llevar su proceso, pero se sale. Lo importante es dar el mensaje de requiere su tiempo, pero se sale si uno tiene la voluntad expresa de llevar una vida plena y no condicionada por determinados químicos que controlen mi conducta. Dicho esto, llegan los compañeros con la información nacional, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde os pueden encontrar los oyentes si tienen algún tipo de duda o de sugerencia que haceros? Pues como siempre, en nuestra dirección de correo electrónico psicólogosSierranorte@gmail.com. Soraya Vivancos y Carlos Martín, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. El lunes más, buena semana. Igualmente. Hasta luego.